milagro. Vamos a conocer cómo el Señor ha tocado el corazón de Mauro. Yo no sé si la palabra es oportuna, si la sabemos leer, déjamela, yo miro. Y uy, qué lindo, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me guíe por un terreno sin obstáculos. Y él enseguida nos va a contar qué le pasó. Y la otra parte dice: pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que le conozcan mejor. Pero vamos a escuchar a Mauro qué le pasó. Él nos va a resumir su historia breve y el milagro que hoy ha acontecido. Mauro, bueno, yo me quedo aquí para apoyarte. Buenas noches, me llamo Mauricio Velasco, soy coronel de la Armada Nacional. Desde los 15 años me fui para Cartagena a asumir ese nuevo reto en mi vida gracias a María Auxiliadora. Soy de una familia humilde, mi madre es maestra, mi padre falleció hace 20 años, mas sin embargo a María Auxiliadora siempre le pedí tener la fuerza de no solo haber iniciado mi carrera en la Marina, sino llegar hasta donde quise llegar. Hace 2 años me retiré de la Marina y quise venirme a vivir aquí a Medellín para poder compartir con mi familia todos esos momentos que dejé de hacer. Resulta que me di cuenta de que mi hermano menor, 10 años menor que yo, no sé cómo llamarlo para no castigarlo tan duro, es un bandido más de esta ciudad. Cuando llego a mi casa y me doy cuenta de todo eso y quiero decirle a mi madre que no debe ser de esa manera, atentó contra mi vida, me tocó irme de la ciudad, me tocó esconderme, mandó a robar mis bienes, pues el sacrificio de toda la vida. Mas sin embargo, quise esperar de mi madre que me apoyara o que comprendiera que estuviera al lado del bien, pero no la juzgo porque lo más seguro es que mi hermano necesita más de ella, que yo aprendí a vivir sin ella desde los 15 años. Resulta que esta semana me contaron de algo que él estaba haciendo y yo me llené de mucha ira. Y me empecé a sentir mal físicamente, me empecé a enfermar, la espalda, la cabeza, no dormía toda esta semana, simplemente por una razón. Me llené de odio, me llené de rencor, me llené de rabia y empecé a desear lo que él deseaba en contra mí. Esta semana quise mandar a matar a mi hermano porque no tolero todas las cosas que él hace y es bien visto por mi familia. Hoy ya no aguantaba más. Me pegué dije no puedo más. Me pegué un baño con azúcar, de esos de 2 horas, agua hirviendo y al final me eché agua bendita de la Virgen de la Candelaria. Cuando salí del baño, me fui caminando hasta una iglesia que hay cerca de mi casa, hay un sagrario, un oratorio. Y le dije al Señor, no puedo más. Me llené tanto de odio y de rabia que estoy haciendo, pensando lo mismo que mi hermano. No puedo más, Señor, vengo y te dejo a ti ese odio, esa rabia, esa sed de venganza, ese rencor, esa envidia, esos celos de que Él pueda estar con mi familia y yo no. Te los dejo aquí, Señor. Lléname de tu Espíritu Santo. Le pedí mucho porque Wilmar me enseñó a pedirle el Espíritu Santo. Bueno, a raíz de ese problema pude conocer a Wilmar, porque cuando me escondí lo busqué a él, me lo recomendaron y lo encontré. Pasó algo, no sé, muy especial. Nos conocimos a raíz de a Mauro le robaron una moto inmensa, una moto de, bueno, más de moto. ¿De cuánto? El hermano seguramente le mandó a robar. Cuando él dijo que le mandó, Mauro tenía una moto de 70 millones y el hermano la mandó a robar y la encontró por allá. Le tocó pagar rescate por la moto, estaba arriba la banda de la terraza, ¿no? Increíble.
empezó a robar el propio hermano, como Caín, su hermano lo mandó a matar. El espíritu del mal estaba probando a Mauro para hacer lo mismo contra él. Pero afortunadamente nos encontramos en el camino. Por eso yo le decía ahorita a la mamá que quedó triste porque el hijo se le fue. No importa, Dios nos pondrá en el camino. Pero hoy pasó algo. Después de lo que les conté en la mañana, en la tarde, sí, a raíz de ese encuentro, pues yo me había alejado mucho de la iglesia porque, pues, yo decía, ¿para qué tanta fe, tanta devoción? No le he hecho nada malo a nadie. Supe asumir la responsabilidad de mi familia por 20 años, lo saqué adelante, les di su universidad, trabajo, todo lo que ellos necesitaron y llegué y encontré el desprecio y un portazo en toda mi cara. Al yo llegar aquí a Medellín sentí, pues la verdad me dieron ganas, inclusive se lo confesé a Wilmar esta semana. No debía haberme retirado de la marina y debía haber seguido en mi mundo, solo, sin mi familia. A raíz de eso voy a las misas los domingos, donde Wilmar ha estado aquí en las procesiones, compartiendo con ustedes, llenándome de ese espíritu, de esa familia que busco, en la que no es mi verdadera familia, o la familia de sangre. Es la familia del Señor, del Espíritu Santo, de ese pequeño altar que tengo en la casa, que todo me lo ha regalado Wilmar. Y de una u otra manera he sido bendecido por él porque me he regocijado, pero pues lo que pasó esta semana yo no entendí. Y en la tarde me sonó el celular, era un número extraño. Sí, ya estaba en la casa, después de que le había dejado a Dios todo lo que le había dicho en el oratorio, contesto la llamada y era mi hermano. No a pedirme perdón porque él no me va a pedir perdón, a decirme que se habían arreglado todas las cosas, que él quería hablar conmigo la semana entrante y llegar a un acuerdo, a una solución, porque a mí me tocó demandar ante la fiscalía. Él está incurriendo en unos delitos que puede terminar en Bellavista. Cuando yo colgué, me dio algo tan fuerte que sentí mucho temblor en las piernas y me dejé llevar por el temblor de las piernas y entendí o lo interpreté de una manera que el Señor quería que yo me arrodillara ante Él. Yo me arrodillé y le oré a una imagen del Cristo positivo que me dio Wilmar y sentí algo por dentro que se los quiero contar, pero no sé cómo explicarlo. Por eso cuando Wilmar lo llamé y le conté, me dijo, ven que tengo un grupo de oración y quiero que nos compartas lo que ha pasado en tu vida. Eso es todo. Ánimo, Mauro, vamos a orar por ti, hermano, porque sé que has progresado. Mauro, a los días de haberlo conocido y de empezar a encontrar al Señor, el Señor lo bendijo con un apartamento. Siempre le es fiel al Señor en la Eucaristía y lo ha bendecido con un nuevo carro. Hay prosperidad en los negocios, tiene esa piedra en el zapato que es su hermano. Pero lo más importante es de lo que sabes sacar hoy de tu corazón para que quepa Dios. Ahorita eso te lo va a volver a repetir el Señor. Que sabes sacar el Señor de nosotros para que quepa Él. Ahorita hay una imagen que vamos a ver que tiene un corazón, Mauro, tiene un corazón. Y cuando veas esa imagen que va a estar allí, ahorita vas a darte cuenta que en ese corazón estás tú y ese corazón viene a ti, porque ese corazón trae a Jesús. Y cuando el joven es capaz, y tú eres más valiente que tu hermano con todos los bandidos que viven, tú eres más valiente que tu hermano, porque hoy te diste cuenta que tan valiente eres que caes de rodillas. Cuando al hombre se le olvida caer de rodillas, es valiente ante los hombres. Pero hoy te has demostrado que eres valiente ante Dios, porque has sabido doblarte de rodillas. Y enseguida el Señor te hablará. Curiosamente tenemos
Un trabajo que empieza de rodillas. Dios te bendiga, hermano. Amén. Ahora le vamos a entregar una velita. Teníamos algo.